Cuando Eduardo Bonomi asumió como ministro del Interior en el gobierno de José Mujica, lo hizo con el compromiso de convertir a la seguridad pública en una de las prioridades de la izquierda uruguaya. Así ocurrió, por lo menos en lo que refiere a presupuesto, sin duda. Y si bien los homicidios, los hurtos y las rapiñas continuaron aumentando, Bonomi ha enfatizado que su gestión no debe medirse solo por el número de los delitos que se cometen, sino también por los que se evitan. Sin embargo, para este quinquenio parece que la vara se cambió. Durante la campaña electoral, el entonces candidato Tabaré Vázquez se comprometió a exhibir resultados. Hoy podemos comprometernos a frenar el crecimiento de las rapiñas y en 5 años reducir el número de los hurtos y rapiñas en un mínimo de un 30%. Y vamos a cumplir. Los últimos números del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, que se publicaron el viernes, reflejan que aquel compromiso tiene sus dificultades. Estos datos revelan que las rapiñas siguen aumentando, aunque en menor proporción a lo que lo hicieron el año pasado. Es una buena base para conversar esta mañana con el ministro Eduardo Bonomi a propósito de su segundo periodo al frente del Ministerio del Interior. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día y felicitaciones. Muy amable. Un gusto. Es muy oportuno tenerlo hoy acá justamente por estos datos que son bien frescos, ¿no? Me parece bastante claro que tanto durante la campaña electoral como ahora que aparecen estos números del observatorio, se habla mucho sobre aquel compromiso que asumió Tabaré Vázquez, el de reducir a lo largo de este quinquenio los hurtos y las rapiñas en un 30%. ¿Cómo se resolvió aquello? ¿Lo fijó Vázquez con su equipo más cercano? ¿Lo propuso usted? ¿Fue algo negociado entre todas las partes en el comando de campaña? Yo diría que fue una cosa a medias de todo eso. Fue la necesidad de tener resultados, pero sobre todo teniendo en cuenta si existía la posibilidad. Y nosotros dijimos que sí, que existía la posibilidad, porque el compromiso nuestro del primer periodo no solo era tomarlo como prioridad, sino era fundamentalmente reestructurar una policía que no estaba en condiciones de tener resultados, por muchas cosas que yo creo que lo hemos hablado varias veces, y partíamos de la base, sobre el fin del periodo pasado, que eso estaba logrado. Entonces, si había habido un cambio en la policía, reestructura, incorporación de tecnología, de armamento, de vehículos, una dignificación del trabajo policial desde el punto de vista del salario y las condiciones de trabajo, bueno, llegaba el momento que había que empezar a tener resultados, digamos, duraderos. Pero usted mismo, yo lo recordaba recién, insistía el año pasado en otra manera de ver las cosas. Yo tengo acá el título de la última entrevista que hicimos con usted aquí en Perspectiva. La oposición mide por los resultados, por cómo se siguen produciendo rapiñas, hurtos y homicidios. Yo creo que también hay que medir por lo que se evitó, porque estamos en el continente más violento del mundo, lejos. Sí, pero no es contradictorio. ¿No hay una contradicción ahí? No hay contradicción, porque de alguna manera los cambios que se fueron haciendo también fueron mejorando los resultados, y esos resultados de alguna manera se podían medir, como señalaba recién, por lo que se evitó. Pero creo que ahora hay que tener otro tipo de resultados. Acuérdense en lo que significó la reestructura, desde el punto de vista de la resistencia interna, la resistencia que se hizo de la oposición, respaldando un sector de la policía que se oponía a todo lo que se hizo, y yo creo que lo que se ganó fue en eficiencia. Al punto que estos 3 meses que evaluamos, es cierto, todavía sigue, en los 3 meses hay un aumento, pequeño, pero aumento, pero si vamos al último mes hay un descenso. Y hay un descenso de las rapiñas, de los hurtos y de los homicidios. Y eso tiene que ver con cosas que nosotros fuimos planteando empezar a hacer en marzo. Fue el control de motos, el control de bocas
y el control de armas. Cuando habla de control de bocas se refiere a Bocas bocas de venta de pasta base. venta de pasta base. Sí, y ya han caído El unas término cuantas. ha quedado tan instalado en el lenguaje que lo damos por un hecho que todo el mundo entiende de qué se trata. Sí, usted decía que se dispuso entonces una serie de medidas ahora, en marzo. Sí, a partir de la primera semana de marzo, el fin de la primera semana de marzo, se comenzó en Montevideo con el control de motos en puntos que se va cambiando. En Maldonado empezó antes, creo que ya el 2 de marzo se empezó con eso, el 3 de marzo se empezó con el control. Se han controlado más de 8.000 motos en todo este periodo y se han decomisado más de 1.600 motos, de las cuales no reclamaron más de 90. O sea, son irregulares. Y eso es porque se entendía que desde las motos se cometían y se siguen cometiendo muchos delitos, rapiñas, y los homicidios por ajuste de cuenta también se hacen de las motos. Entonces un control muy fuerte, y yo creo que la baja que hubo en todo el país, ¿no? En marzo tiene que ver con eso. Usted decía que también se intensificó el control sobre las bocas de venta de pasta Sí. base. ¿Cómo se hizo? ¿Qué se hizo? Ahí hay un viejo reclamo de la sociedad, de la gente Sí. de distintos barrios, que sostenía que la Sí. policía era pasiva ante información que era obvia, que todos conocían en el entorno de tal lugar o de tal otro. Sí, el problema es que yo reconocía que la gente señalaba una cantidad de bocas, muchas veces pensaba que la policía no las conocía, la policía las conocía, pero que importaba que cuando se entrara en ellas se encontrara algo, porque si no, así como se entraban las bocas, se llevaba al responsable o los responsables al juez, el juez lo liberaba porque no había pruebas. ¿Y qué cambió ahora? Y un poco cambió que se le dio la tarea no solo a las seccionales o a las zonas, mejor dicho, a las zonas de investigaciones, sino que se le dio a la Brigada de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, que el centro de su acción era y sigue siendo el gran tráfico, pero también se le encomendó el microtráfico y el trabajo que se hace sobre las bocas distintas, y se ha tenido, no sé, si el buen trabajo también acompañado de la suerte de que varias de las que se intervino en este momento se encontró acá en Ciudad Vieja. El otro día, la semana pasada, se encontró una con 1.600 dosis preparadas para la venta. Por supuesto que fueron procesados con prisión los que estaban en esa boca. Si se encuentran 4 o 5 dosis, se considera para consumo y no se procesa. 1.600 no es para consumo, para la venta. Y así hubo varias, y bueno, ha funcionado mejor. Pero lo más significativo no fue eso, fueron las motos. Son las motos porque es desde ahí que se realizan los delitos, y no es solo que se decomisen muchas. Eso es una parte. La otra parte es que hay un control en la calle muy fuerte que retrae al que comete esos delitos. Yo creo que la última vez que hablamos, yo decía que están robando cada vez más cerca de donde viven. Bueno, ahora roban cada vez más cerca todavía, al punto que roban a los vecinos. Entonces los vecinos están teniendo una reacción mucho más activa, se indignan. Algunos le roban el auto y andan en el auto en el barrio donde lo roban. Entonces tienen una propensión a denunciar mucho mayor, y yo creo que también incide. Y la otra cosa es que aún cuando aumentaron las rapiñas, disminuyó la cantidad de dinero robado. Y yo creo que si ahora vamos a que disminuyeron en marzo las rapiñas, todavía disminuyó más la cantidad de dinero robado. Veamos los números del viernes, o alguno de los números del viernes. La información completa va a estar disponible en nuestro sitio web, en perspectiva.net, pero detengámonos en una parte, por lo menos, de este informe.
se difundieron las cifras actualizadas a marzo del Observatorio del Ministerio del Interior. Si consideramos las rapiñas en el primer trimestre de 2015 y las comparamos con el mismo periodo del año pasado, lo que encontramos es un aumento leve, pero un aumento del 2%. Si vamos para atrás y comparamos todo 2014 con todo 2013, ahí lo que había era un aumento de 11%. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes esa situación? ¿Qué novedades trae? Sí, las novedades del primer trimestre es que ya el enero tiene una desaceleración. O sea, desaceleración quiere decir que siguen creciendo las rapiñas, pero a menor velocidad. A menor velocidad. Febrero tiene otra desaceleración. Creo que aumentan, en Montevideo aumentan unas 60 en el mes. Marzo tiene otra desaceleración en Montevideo, aumentan 6 rapiñas. Pero queda prácticamente empatado Canelones y desciende el interior y el total da un descenso de las rapiñas en marzo. Pero viene con una tendencia. Por otra parte, es la primera vez, esa es para mí la cosa más importante, es la primera vez que descienden juntos en marzo, homicidios, rapiñas y hurtos. No se había dado, yo lo comentaba en algún momento ahora, y yo llevo 61 meses en el ministerio, es el primer mes que bajan los 3 índices juntos. Y ya ha habido algún mes donde bajaron las rapiñas, no que se desaceleraron, bajaron. Los hurtos, venía siendo más continuo la baja, bajaron los homicidios bajaron varios meses, pero los 3 juntos es la primera vez. Entonces, para mí era índice de algo que está pasando. Pero entonces, con esta tendencia que ustedes perciben, que en principio podemos llamar de desaceleración, crecimiento pero a menor velocidad, ¿se va a poder cumplir con lo que Vázquez prometió en la campaña electoral? Hace pocos días en una entrevista usted fue reticente, usted no se jugó 100% a asegurar que sí, que va a caer 30% la cantidad de hurtos y rapiñas. No, en la entrevista, yo creo que después, sobre todo como la tomó la prensa, no indica el sentido de la entrevista. Yo dije... Usted dijo que era imposible garantizar que se cumpla la meta. No, tomamos el compromiso de Tabaré de bajar las rapiñas como compromiso nuestro. Si podemos lograrlo o no, está por verse, dijo en esta entrevista en el programa ¿Quién es quién? Sí, pero fue bastante larga la entrevista. Yo dije, estamos trabajando para cumplir esto. Si lo vamos a bajar el 35%, el 25% o el 4%, 5 años antes no lo puedo decir. Yo creo que vamos hacia eso. Y me dice, pero usted puede asegurar. No, yo no. Asegurar 5 años antes, nadie puede asegurar cuánto va a subir el salario dentro de 5 años. Nadie puede asegurar cómo va a evolucionar determinado tipo de enfermedad dentro de 5 años. Eso fue lo que dije. Yo no dije que contradecía el objetivo. No, yo estoy trabajando para cumplir el objetivo sobre el que fui consultado. No solo consultado, sino que acordamos qué cifra manejar. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, no, seguro, dije, seguro está en el CONCAR. Eso es lo que dije el otro día. ¿Vamos a seguir profundizando en los números? Ministro Bonomi, si seguimos examinando los números de rapiñas que divulgó el viernes el Observatorio del Ministerio del Interior y los desglosamos geográficamente, encontramos que la mayoría ocurren en Montevideo, 82%. Una parte en Canelones, 12%, y en el resto del país la prevalencia es muy baja, 6%. De algún modo parece, esos números le dan la razón a los candidatos a la Intendencia de Montevideo, todos, los del oficialismo, los de la oposición, que están señalando que es necesario que la Intendencia, la comuna, asuma un papel protagónico en temas de seguridad. ¿Usted está de acuerdo con un mecanismo así? No, yo creo que la estrategia que nosotros elaboramos hace 2 años o 3 por la vida y la convivencia justamente reclamaba
la coordinación de distintos organismos del Estado, del Poder Ejecutivo, departamental. Entonces yo creo que sí, que hay que tener coordinaciones. El Plan 7 Zonas se basa en una coordinación importante y hay anuncios de más plazas de convivencia o mayor coordinación. Yo creo que es correcto. Pero yo creo que hay que doblar la apuesta. Usted manejaba la georreferenciación, hay que ir más lejos, porque si vamos a Montevideo, vamos a tener 2 zonas en las que han venido bajando, que son la zona 1, que es esta, la zona céntrica y parte de la costa, y la zona 2 ha venido bajando, y después hay otras 2 zonas, son amplias las zonas, son solamente 4 en Montevideo. La 4, que por lo menos, no me animo a decir si no bajó, capaz que bajó, pero por lo menos bajó la curva, se achicó la curva, y la zona 3 que no ha bajado. ¿Cuál es la zona 3 para los La oyentes zona que no 3 lo tienen claro? Maroñas, Punta Rieles, Piedras Blancas, Bella Italia, 8 de octubre, esa zona no ha subido. ¿Y cuál es la interpretación que tienen ustedes? No hay una sola causa, hay varias. Por ejemplo, yo podría anotar que en esos barrios no hay videovigilancia, ¿no? Sí hay videovigilancia en Centro Ciudad Vieja, en Cordón, Paso Molino, General Flores, incluso hasta en los accesos a Montevideo. ¿Qué pasa? La videovigilancia que está mostrando resultados, porque todo lo indica, ¿corre la delincuencia para otros barrios? Esa es una. No sé si la corre, pero que la videovigilancia baja. Acá en Ciudad Vieja bajó arriba del 65% en un año. O sea, es fuerte esa bajada. Pero puede haber otras. Por ejemplo, antes de que tomara tanta importancia la videovigilancia, nosotros estábamos con la experiencia de las URPM, Unidades de Respuesta de la Policía de Montevideo, que era una nueva forma de patrullaje que se estaba llevando adelante. Y nosotros comprobamos que la organización del patrullaje era nuevo, pero en muchos casos la forma en que se realizaba eso nuevo era la forma antigua, la forma de radiopatrulla que no funcionaba. Entonces, en 2 sesionales y media, la 19, la 24 y la mitad de la 23, se cambió la gente que estaba llevando adelante el patrullaje por gente especialmente entrenada en los grupos de reserva táctica. Inmediatamente cambió, bajó. Y además bajó porque cuando se hizo la mitad de una fue ver cómo se podía comparar dentro de la misma sesional la forma nueva con la forma vieja, y la forma nueva era mucho mejor. La forma nueva de realizarla, no de organizarla, que en todo lado era igual. Y cambió. Entonces al poco tiempo se llevó a la 14 también, que es la zona de Carrasco, y también mejoró. Entonces ahí hay otro factor. La videovigilancia es uno, ese factor del entrenamiento es otro, y ahora estamos llevando adelante el patrullaje con 2 incorporaciones desde el exterior. Una que no es tan nueva, que es lo que nos trajo Sherman de Cambridge, que son los puntos calientes, pero ahora estamos comparando los puntos calientes con algo que trajimos de Estados Unidos, que es el PredPol. ¿Qué es eso? Eso es, sobre la base del estudio a fondo de los puntos calientes, es una especie de predicción de por dónde van a venir los nuevos robos. Y hay que estar cambiando continuamente. Y nos muestra que eso es acertado. O sea, que un porcentaje alto de lo que se predice funciona. Y bueno, donde lo estamos haciendo está dando resultados. Pero entonces, a esas zonas que usted mencionaba recién, que hoy son las que están más castigadas por ejemplo, las rapiñas, ¿qué les anuncia usted? Bueno, seguir apretando las tuercas en la zona 3, desde el punto de vista interno también. Desde el punto de vista interno. Interno también. O sea, ¿Eso qué significa? Y significa que
capaz que pasa lo que pasó con esas 3 seccionales que le dije que estaba bien organizada, pero no tan bien aplicada. Hay que seguir tratando de organizarse mejor. Y sobre todo tener la predisposición a trabajar sin restricciones en esas cosas nuevas. Lo nuevo siempre tiene problemas. ¿Cómo van a predecir? Y bueno, si en otros lados lo hacen y funciona, probemos. Ajá. Probamos. Usted dice que internamente en la policía aparecen esas preguntas sobre estos métodos nuevos que se está ensayando. ¿Cómo es que se va a predecir hacia dónde se corre el delito, etcétera? No solo la policía, después uno puede pensar, ¿y cómo van a hacer eso? Y bueno, es un sistema que se ha aplicado. Nosotros hemos visto que donde lo hacemos supera el 60% o el 70% la previsión correcta, que no quiere decir que se haya evitado siempre, porque capaz que no se pudo evitar, pero donde decía ahí va a pasar algo, pasaba algo. Entonces, afinar en ese sentido es bueno. Ahora, esto es lo que yo lo ato con el principio. Esto era imposible hacerlo 2010, 2011, 2012, con la organización que teníamos. Hoy se puede, y nosotros vemos que puede dar resultado también. Entonces, por eso yo soy optimista en cuanto a que vamos a caminar en el sentido de los compromisos. Ser optimista no quiere decir que uno dé la seguridad total. Ni un médico le da la seguridad total cuando tiene una operación por delante. Con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, continuamos enseguida en esta entrevista central viendo otros datos de los divulgados el viernes por el Observatorio de Criminalidad. Ministro, una pregunta más sobre rapiñas y después pasamos a otros de los delitos analizados. En lo que va del año, pese a este aumento mínimo que se dio en términos generales, hay un aumento preocupante de las rapiñas contra ómnibus y sobre todo contra taxistas. Contra ómnibus hay un crecimiento del 20% y contra taximetristas 54%. Y estoy hablando de las rapiñas, cuando en realidad también habría que agregar los casos de homicidios, como el que ocurrió hace muy pocos días, el miércoles pasado en Bella Italia. ¿Qué dificultades están encontrando para dar solución a estas rapiñas? Esas venían sin aumento prácticamente, venían mejoradas. Cuando empieza un control fuerte sobre algún tipo de delito, los delincuentes no dejan de delinquir. A veces enlentecen y cambian. Entonces, lo más fuerte que había durante un tiempo era la rapiña sobre transeúntes. El control de motos lleva a lastimar el instrumento que se utilizaba para la rapiña ante transeúntes. Cambian de objetivo. La estrategia contra la delincuencia tiene dos patas fuertes. Una, el control y la represión, prevención, disuasión y represión de los delitos que se cometen. Y otra, cortar el vuelco de nueva gente a la delincuencia. Eso tiene que ver con las políticas sociales, pero las políticas sociales no cortan nada si no hay una acción policial. Entonces, mientras ese vuelco, que va a demorar mucho tiempo, no se termine o se lentezca muy fuertemente, los delincuentes están y o van presos o están en la calle. Si están en la calle, su modo de vida es ese, y están continuamente buscando otra forma de hacer las cosas. Me controlan en la calle, voy a los comercios. Me controlan en la calle los comercios, voy a los ómnibus. Me controlan en la calle los comercios y los ómnibus. Y bueno, siguen buscando. Entonces, obliga continuamente a buscar nuevas formas de control. Es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos continuamente hablando con la gente del transporte,
hablando con la semana pasada tuvimos conversaciones con la gente de las estaciones de servicios y lo que veíamos era la necesidad, ya lo habíamos visto antes, hubo dificultades fuera de lo que era el ámbito del ministerio, en bajar la plata que se utiliza para determinadas transacciones. Ahora, ¿esa no es una medida elemental y demasiado postergada? ¿Cuántos años hace que se habla de que la solución o una de las medidas principales para evitar las rapiñas y bueno, seguramente también los homicidios en los taxis, en los ómnibus, es que no haya dinero? Hoy se puede. Eso antes, en otras épocas, era una quimera absoluta. Hoy es absolutamente posible con las tecnologías de comunicaciones que existen. Entonces, ¿qué es lo que está trabando? ¿Por qué ahora se hace un anuncio de que el mes que viene va a haber no sé cuántos taxis con sistema de pago digital? Recién el mes que viene, algunos taxis. Claro, porque esto implica poner en línea muchos actores. Y si bien esto aparece como algo elemental, no todos los actores están de acuerdo. Creo que hoy en la prensa aparecía la disconformidad de algunos de los actores con quitar el dinero de los taxímetros. Se menciona concretamente el sindicato, o una parte del sindicato, que sostiene que de esta manera el taxista se pierde la propina, por ejemplo. Bueno, eso es relativo. Yo cuando cargamos combustible en una estación de servicio, yo personalmente pago siempre con tarjeta. Y la propina va aparte. Va aparte. Y si alguna vez tengo que pagar con tarjeta en un restaurante, como estoy a medio camino en las cosas, porque hay mucha gente que dice incorporarme el gasto en la consumición, la propina en la consumición, yo como estoy a medio camino pago con tarjeta la consumición y doy la propina aparte. Entonces no veo por qué tiene que pagar. Si alguien quiere dar propina, la da. La otra de las críticas va por el lado de que si el sistema es sin dinero, el taxista puede perder viajes de aquella persona que resuelve a último momento, en función de un apuro, de una situación especial, tomar un taxi y no tiene el sistema pronto como para pagar de esa forma, para pagar de manera digital. Sistema hay muchos, ¿no? Está la tarjeta de crédito, la tarjeta de descuento del sueldo, y pueden establecerse sistemas distintos para el taxímetro, poder coexistir 3 sistemas. Entonces yo creo que el problema no es cuando coexistan 3 sistemas de pagar sin dinero. El problema es cuando coexisten con pagar con dinero. Entonces, como coexiste con pagar con dinero, puede pasar eso pero si está claro que no hay otra forma, todo el mundo se prepara para esa forma nueva. ¿Y cuánto falta para esto? Y bueno, acá la iniciativa del taxímetro lo tiene la patronal del taxímetro y son los que están anunciando que dentro de un mes va a haber 2.000 taxímetros. En las estaciones de servicio es un poco más complicado porque hay que poner actores del Estado también en línea y veremos cómo se puede hacer eso. Le pregunto también por los homicidios. El informe del observatorio del viernes pasado muestra que si comparamos primer trimestre de 2015 con el mismo periodo del año pasado, hubo una baja de 6,7%. De todos modos, si miramos todo el año 2014 comparado con todo el año 2013, ahí hubo una estabilidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el examen que ustedes hacen de estos números? Que desde nosotros, en 2010 y 2011, hubo 2 años seguidos que bajaron los homicidios. Nosotros arrancamos en el último año fue el 2009, antes que asumiéramos nosotros, con 226 homicidios. El 2010 fueron 205, el 2011 fueron 199, creo, por ahí, y después empezó a aumentar. Bueno, aumentó el máximo en el 2012, después hubo un leve descenso, pero prácticamente estabilizado con el 2012 en el 2013, y luego hubo un pequeñísimo aumento, estabilizado también,
con respecto al 2014 y el 2013, 2014 bajó con respecto al 2012. Pero yo creo que el gran componente de aumento de los 3 años son los ajustes de cuentas. Ese es el cambio para mí importante que hubo. No hubo un cambio en cuanto a homicidios vinculados a robo, a hacerse de la propiedad privada, no hubo aumento. Si lo hubo fue ínfimo, pero sí hubo un aumento muy grande con los ajustes de cuentas. Creo que el máximo de homicidios del 2014 fue el de ajuste de cuentas, precisamente alrededor del 31%. Creo que casi duplica lo que es el homicidio por hacerse de propiedad privada. Sí, 35% da conflictos entre criminales y ajustes de cuentas, mientras que muertes o homicidios por rapiña, acopamiento o hurto da 17%. ¿A eso se refería usted? A eso me refería yo. Y el otro que creo que es alto no estoy seguro, creo que en 2014 bajó algo, pero ya aumentó mucho en el 2015, es por violencia doméstica. Sí, violencia doméstica 18%, altercados espontáneos 17%. Entonces... Y yo creo que indica justamente que estamos en un problema que tiene que ver con la sociedad. Los altercados, espontáneos, la violencia doméstica, entre ellos, juntos, casi que igualan los ajustes de cuentas. ¿Y eso, con eso qué quiere decir usted? ¿Que el Ministerio del Interior, la policía, sobre ese tipo de homicidios no puede hacer nada? No, como poder puede. Cuando nosotros nos planteamos el control de motos, nos planteamos el control de lo que tiene que ver con las rapiñas, con los homicidios, pero es más difícil. O sea, la policía no puede estar en cada casa donde se producen violencia doméstica. En los altercados entre vecinos o en el trabajo es muy difícil que la policía lo pueda controlar, y lo que es los ajustes de cuentas, ya lo hemos hablado. Hay quienes dicen sí lo tendría que hacer, pero los homicidios se aclaran fundamentalmente por la acción de testigos. Bueno, ahí vamos al último punto sobre el que quería consultarle. Más allá de las cifras de homicidios, las cifras de esclarecimiento de homicidios. Hay un problema creciente en esa materia, ¿no? Entre 2011 y este año, el porcentaje de los homicidios sin aclarar prácticamente se ha duplicado. En 2014 fue 46% y en el primer trimestre de 2005 está en 47%. O sea, 1 de cada 2 asesinatos queda sin aclarar. No, pero no se duplicó. ¿Cuánto era que no se aclaraban en el 2011? Aquí, déjeme ver. En 2011 el 28% de los homicidios que se cometieron en todo el país no fue aclarado. Pero eso está directamente relacionado con los homicidios por ajuste de cuentas, porque esos son los que no se aclaran. De todas maneras, yo creo que las cifras ahora, el otro día se agarró a 3 personas que yo creo que va a aumentar la cifra de homicidios aclarados, porque aclarados no significa que la policía tenga claro o no cómo fue, sino que los haya agarrado. Hay mucho que la policía tiene claro cómo fue y quién fue, pero están prófugos. El otro día... No, está bien, pero se hace la comparación con otros países, ¿no? Eso ha circulado, por ejemplo, con informes de la Fundapro, del Partido Colorado, que se preocupa por el hecho de que este es un indicador que hace a la imagen internacional del país, incluso desde el punto de vista de la sociedad segura o insegura. Estamos arriba de la media mundial y estamos bastante por arriba de la media regional. Pero, por ejemplo, Chile tiene 90% de esclarecimiento, Canadá 75%, Japón 97%, España 96%, y podría seguir mencionando otros países, ¿no? Chile, 90% tiene... Si los números son de Fundapro, 90% es el caso de Noruega, Nueva Zelanda 93%, Corea del Sur 97%. Hay una enorme cantidad de países por arriba del 90%. Si los números son de Fundapro, los voy a revisar por otro lado, que no sea Fundapro, porque Fundapro dijo que nosotros tenemos
un índice de homicidio superior al de Brasil, al de San Pablo. Y decir, eso es un disparate tan grande que... Pero de todas maneras, compararnos con Chile en cuanto a la aclaración puede tener que ver también con cómo anda Chile con los ajustes de cuentas, cómo clasifica Chile los homicidios. Nosotros, fíjese que cuando cerramos el año estábamos empatados en los homicidios del 14 con el 13, y hoy estamos en el 14, 2 arriba, porque muertes que se produjeron meses después de que se produjo la herida, nosotros lo incluimos como homicidio. Y hay países que no incluyen como homicidio lo que se produce en un hospital semana después de la herida. Y nosotros revisamos para atrás, y lo que no pusimos como homicidio en su momento lo ponemos 8 meses después. Entonces somos muy estrictos, más allá de lo que diga Fundapro, muy estrictos, y hay países que no lo son. Entonces la comparación entre país estricto con país no estricto da diferencias. De todos modos estamos bastante abajo, ¿no? Pero estamos arriba de la media mundial y estamos muy arriba de la media de la región, muy arriba. Y este 50 y pico % que tenemos ahora, yo creo que con 2 detenciones que hubo la semana pasada va a mejorar. Ministro Eduardo Bonomi, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. En cualquier momento, siempre es un gusto. Viene Rosario con su crónica y luego abrimos la mesa de En Perspectiva.